La Fonte, nosotros tenemos un segmento interesantísimo sobre el escritorio de cátedra médica. Y vamos a empezar con un tema que tiene toda la semana corriendo y es el llamado a paro del Colegio Médico Dominicano, producto de una serie de exigencias que tienen al sector público. Vamos más adelante a estar conversando con el doctor Senen Cava, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, y vemos que se le pidió un llamado a diálogo a través del Servicio Nacional de Salud, que llamó a esos galenos al entendimiento para resolver el conflicto sin afectar a los pacientes. Él se refirió a esa huelga que hablábamos, que empezó el pasado lunes en las clínicas y hospitales, en exigencia de mayor cobertura de los seguros médicos y el incremento de honorarios. Y el doctor Mario Lama, quien es el director del Servicio Nacional de Salud, indicó que ese reclamo no debería incluir a los hospitales debido a que los galenos cobran por un sueldo mensual y no por servicios prestados, doctor. Entonces, dentro de esas declaraciones que dio, comentaba que entienden que no es justo llevar ese problema a la salud, a la red pública, en ese tema de pago entre el sector público y privado, porque son las aseguradoras de riesgos de salud. Entonces destacaba que cada día se asisten a más de 18,000 pacientes en las consultas de los centros de la red pública, quienes se ven perjudiciados por esos paros que lamentablemente afectan a los pacientes, a la clase popular, porque son quienes van a los centros médicos públicos. Entonces ya tenemos por ahí al doctor Senen Cava, doctor, para conversar en qué ha quedado. No la tenemos aquí, Isidro. Ok. ¿Se encuentra con nosotros, doctor Senen? Buenos días. Saludos. Saludos, doctor Senen Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la cátedra médica. Estamos conversando, doctor, acá sobre Jessy Pérez le habla. El llamado a paro que ustedes hicieron esta semana y este diálogo que motiva el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, diciendo que corresponde más al sector privado y que no compete afectar al sector público en este sentido. Bueno, como él conoce la población dominicana, como conoce el país, el colegio médico y las ciudades médicas especializadas, pero también hay que mencionar que los otros 4 colegios de la salud están con nosotros. Estamos hablando del colegio de odontólogos, de psicólogos, de analistas, de profesionales de enfermería. También estuvieron ahí con nosotros solidariamente. Y también los pacientes crónicos estuvieron acompañándonos. La gente se pregunta por qué el sector público. Debe de entenderse que en los últimos años asistimos a una privatización galopante de la salud y que las ARS, que son empresas privadas, están acudiendo a los hospitales públicos entre un 15 y un 35%, utilizando las camas, utilizando los quirófanos, utilizando las emergencias del sector público. Y se les cobra igual que a un paciente público cuando esa gente están pagando un cápita. ¿Quién gana ahí? La ARS, porque el Estado le está resolviendo un problema a ellos. Entonces, dada esa circunstancia, nosotros hemos compelido al doctor Mario Lama que hay que sentarse a firmar contratos de gestión con esos pacientes de las ARS privadas que van a los hospitales y a los cuales los médicos tienen que darle la misma calidad del servicio, pero sin que se le dé nada. Ese dinero se le entrega a la dirección del hospital, a finanzas, y usted no sabe a dónde va. No se sabe. Y estamos hablando entre un 15 a un 35. Hay hospitales, inclusive ya en los actuales momentos, que hasta un 40% de los pacientes que se reciben son privados. Óigase bien, frente a esas circunstancias,
Ya Mario no puede decir que porque a mí, sí, también a usted, porque usted está recibiendo de un 15 a un 35% de los pacientes que vienen del área privada y se han estado haciendo los suecos. Frente a esas circunstancias hemos reiterado, pero también ¿saben por qué? Porque el gobierno, de acuerdo al artículo 61, es quien debe responder por esta seguridad social. Lo dice el artículo 61. Y le quieren dejar todo que lo resuelva el mercado, como buenos neoliberales que son. Eso no es así. El gobierno tiene una cuota de responsabilidad, porque es el rector del modelo, y tiene que velar porque el modelo funcione. Si el modelo hay uno de los actores que no está conforme, o dos, porque aquí ni está conforme el pueblo, que ha visto un plan básico achicarse, que no se incluye un nuevo tratamiento, un nuevo procedimiento desde el 2007, porque no lo aprueban. Y estamos viendo unos prestadores, dígase médicos, odontólogos, bioanalistas, psicólogos, que se le están pagando honorarios sin indexarse desde hace décadas. El gobierno tiene que resolverla, no nos puede mandar, como de hecho lo hizo, de manera irresponsable a un diálogo de sordos, que todo el mundo sabe que fue una trampa para bajar el tenor de la lucha. No tuvo 4 meses discutiendo en una institución desprestigiada, en una instancia que llama incredibilidad, no podía aguantar, como el comité de honorarios. Y yo le dije al licenciado Luis de Camire, vamos a ir por usted, porque usted se está comprometiendo aquí delante de mucha gente. Y cuando fuimos allá, lo que hicieron fue que nos torearon, nos marearon. Eso no es posible, señor. Entonces, nosotros necesitamos una propuesta clara, pero que venga de voz del primer mandatario, porque no le creemos a más nadie ya por debajo de ahí. Sí. No le creemos a más nadie. Porque nos engañaron. Zenén, Roberto Lafontaine de este lado. Zenén, que la intervención de Mario Lama me puso a pensar en un comportamiento que ha tenido él, no como persona, ¿de acuerdo? Sino en su función, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, un tanto de escurriendo el bulto de no tener responsabilidad en la situación que se está dando. Y él se olvida que el gobierno vía SENASA financia por la seguridad social el subsidio a la salud de los pobres, a los servicios de salud de los pobres, por un lado, y además por vía del régimen contributivo, que como tú muy bien has señalado, acude a los hospitales públicos. Entonces, en este sentido, y te hago esta pregunta, ¿tú estarías de acuerdo que él lo que debería hacer es aportar la cuota de influencia que tiene para que esto se resuelva, pero en los altos niveles? Pero claro. Mire, por concepto de los pacientes subsidiados, ahora mismo el SENASA está recibiendo, el Servicio Nacional de Salud, casi 88 a 90 mil millones de pesos. Pero por el otro 15 a 35% de los privados que le llegan de las ARS, ellos no están informando, y usted está viendo los hospitales en situaciones de desmantelamiento. Ayer en Dajabón los médicos de allá entregaron el hospital, lo entregaron, y quería este señor, este Camaján, que se hace llamar director regional, el doctor Rodríguez, que esos muchachos siguieran trabajando. Yo he entrado a esa sala quirúrgica y ahí cae excremento, y los otros días sacando una señora de expulsivos que yo estaba en Dajabón, desprendió un pedazo de techo. Mire que la providencia la protegió a ella. Yo lo vi eso, con estos ojos que se lo han de comer los gusanos, como dicen, como se escribía antes, en la época cervantina. Yo vi ese pedazo de techo desprenderse. Una vez pasaron con la paciente, y hace barbarazo que se sigue quedando ahí. Entonces, óigame, yo creo que justificaciones las hay de más. Y déjeme decirle
para este martes hay una rueda de prensa, ahí van a haber más de 5 asociaciones de pacientes. Ah, eso es primicia. Más de 5 con nosotros los médicos, todos los colegios y más de 90 organizaciones de la sociedad civil van a estar ahí con nosotros. Porque hay que tumbarle San Benito de que estas luchas son impopulares. Claro, es impopular para perdón, la patronal, es impopular para los señoritos del mal llamado Consejo de la Inseguridad Social y es mal visto por el gobierno, que ha transitado, hermano, como en modo mancuerna con todos estos privatizadores. Doctor, de acuerdo al Servicio Nacional de Salud, la media de pacientes en los hospitales públicos es de 18,000 diarios. Y sabemos, creo que se cortó la llamada ahí, Isidro. Vamos a tratar de reconectar. Para quienes acaban de sintonizar, estamos conversando con el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Hablamos del paro del pasado lunes en reclamo a... Está por aquí, Isidro, me dices ya. El paro, como decía, del Colegio Médico Dominicano, doctor Lafontaine, y precisamente quería puntualizar con el doctor Zenén. Sabemos cómo funciona el sistema de salud público en nuestro país. Hay muchísimas especialidades que para lograr una consulta, agendar una consulta, se requiere esperar meses en ocasiones. Entonces vemos estos paros que lamentablemente involucran como decía antes, a los hospitales públicos y que afectan a esos pacientes que tienen meses haciendo su cita para consulta. Vamos a conectar para hacerle la pregunta de manera puntual. ¿Está con nosotros, doctor? ¿Nos escucha? Con ustedes. Sí, dígame. Ah, perfecto. Le decía, doctor, que sabemos cómo funciona el sistema público de salud de nuestro país y precisamente dentro de los datos que arroja el Servicio Nacional de Salud es que la media de pacientes en hospitales públicos diario es de 18,000. Entonces sabemos que para agendar estas consultas se requiere mucho tiempo. Hay pacientes ahí que tienen 2 meses esperando ir a esa consulta y cuando se producen estos paros afecta de manera directa a esos pacientes que no cuentan con los recursos para acudir de manera privada. ¿Qué tiene usted que decir en ese sentido? Y si existen otros métodos, si ustedes han pensado en aplicar otros métodos para reclamos a estas necesidades que tiene el Colegio Médico Dominicano sin afectar a los pacientes. Muchos de ellos que a veces son enfermedades severas. No, amigo. Las enfermedades agudas que meritan urgencia nunca se han abandonado. Ni los pacientes que se encuentran en estado crítico. Eso nunca se han abandonado, nunca. Desde el 95, cuando Cano González fue la última huelga que abandonó emergencia y cuidado crítico, y ya eso no ha vuelto a pasar. Y estamos hablando de 28 años. Mire, cuando se paran los maquinistas de Londres, ocupan todas las calles, por ahí no pasa ambulancia ni pasa nadie. Cuando se paran, como de hecho se están parando ahora, los campesinos de los Países Bajos, Holanda, Luxemburgo, Bruselas, Bélgica, mejor dicho, ocupan todas las calles, todas. Cuando se paran los ambientalistas, con Greta a la cabeza, cuando se paran los maquinistas, cuando se paran los pensionistas de París, porque le han subido 2 años, o los casacas amarillas, hay una parte de la población que ni sale ni puede entrar a los hospitales. Cuando se paran los aviadores de Washington y de New York, como pasó ahora este fin de año, del 22 al 23, sufre una buena parte de la población. Los médicos están usufructuando un derecho constitucional, que es el derecho al reclamo, a la protesta, a la demanda. Y yo soy el primero, a mí no me gustan los paros, para nada. No me pueden gustar
Pues yo soy un ratón de hospital, lo que se hace es trabajar. Pero cuando un gobierno te trolea, cuando te coge de relajo, de mojiganga, que te manda a negociar 4 meses y es una trampa burda, una chicana, para que tú bajes el tenor de la lucha, de tus reclamos, ¿qué otro camino te queda? Pero yo quiero saber, antes de la huelga, antes del paro, ¿cuál es la situación de salud de esos crónicos que usted menciona, de esa gente que usan los hospitales, la cirugía? ¿Se achican su tiempo quirúrgico? ¿Se achican? Y la gente la están poniendo para 3 y 4 meses, y cuando van, no se operan, no porque no estamos en huelga, no se operan porque los quirófanos están cerrados, porque no hay con qué. En este momento el Gautier está abierto, y está abierto el Moscoso Puello, precisamente porque no hemos parado, precisamente porque hemos hecho huelga, es que están esos hospitales funcionando hoy. Precisamente por eso. Usted dice que la única respuesta que se recibe es cuando se realizan esos paros. Y hasta el momento, ¿cuáles? Ustedes comentaban, producto de este mismo paro del pasado lunes, de esa indiferencia de las instituciones respecto a los reclamos que ustedes están planteando. Al momento, ¿qué respuesta ustedes han recibido después del paro del lunes? Miren, algunos de estos funcionarios altos me han estado llamando y que nos sentemos, digo yo, sí, pero con Abinader ahí a la cabeza, con el presidente, porque ya nosotros llegamos a tan de la vice, y usted vio, nos trolearon todos de manera irresponsable, nos engañaron, nos cogieron de mojicano. Esto tiene que... ¿Aló? Sí, se escucha, Zenén. Sí. Aquí tiene el presidente que sentarse con uno, porque la palabra empeñada aquí se quedó ahí mismo, en una casa de empeño. Aquí tiene el primer mandatario que sentarse con nosotros, como se sentó con los maestros, con los profesores, porque definitivamente ese encuentro que hubo con la vicepresidenta y todos esos viceministros, a esas alturas, la credibilidad, la confianza está, la implosionaron, la hicieron triza, la dinamitaron, no le creemos. No le creemos a gente que hicieron fracasar el diálogo, le creemos al presidente. Si se sienta con nosotros, no le creemos a más nada. Zenén. El presidente tiene que sentarse con nosotros, se lo pedimos, se lo solicitamos. Zenén, tú habías informado que hubo algunos avances hasta hace 4 meses, o sea, se venía avanzando. El tranque en sí, ¿dónde se presentó? ¿En cuál de las reivindicaciones se presentaron? Nosotros veníamos avanzando con el plan básico, incluir que los 8,000 pesos fueran extendidos, qué sé yo, a 24 o algo, que se le buscara la vuelta, y efectivamente se le buscó la vuelta. Habían cerca de casi 80 fármacos, de los más costosos, que se le iban a dar a los pacientes crónicos el año entero. Siempre iban a tener acceso los diabéticos, los hipertensos, los asmáticos, los crónicos, iban a tener acceso el año entero a todos esos medicamentos, no importaba si se le iban 100,000 pesos en eso. Siempre se iban a estar dando esos medicamentos, casi 100 nuevos fármacos, muy costosos muchos de ellos. Y igualmente con los procedimientos que no están incluidos, porque aquí usamos catálogo del 2007, señores, desde hace 16 a 17 años, como si la medicina se hubiera quedado estancada. Aquí los nuevos procedimientos virtuales con inteligencia artificial, aquí eso no se está usando, porque si usted lo tiene que usar va a tener que pagar por ello, porque los nuevos catálogos no lo incluyen, porque esos procedimientos y medicamentos salieron después del 2007. Entonces, queríamos que parte de que la población tuviera acceso a esos nuevos fármacos y a esos nuevos procedimientos. Demandábamos que se vieran también los pacientes con trastornos mentales y los pacientes vulnerables, ancianitos, personas que han sufrido traumas, que no se pueden mover de sus campos, que fueran vistos en sus casas.
Se avanzó en eso, se iban a asumir los pacientes mentales, nunca se hizo. Se iban a asumir los pacientes vulnerables en sus casas, tampoco se llegó a hacer, se discutió, pero no se llegó a asumir. El código, se hicieron 4 a 6 reuniones para que sea el colegio médico y la CISARRIL que los otorguen, nos pusimos de acuerdo, era cosa ya de aprobarlo todo. Y con la indexación y la igualación de tarifas, además de incluir nuevas especialidades que ya existen, que no existían hace 17 años en la seguridad social. Bueno, pues ¿qué dijeron sobre todo en el comité de honorarios? Conocimos todos los escenarios de manera que se subiera la cápita sin afectar a la población y que la asumiera el gobierno. Iba a subir un 29%, 2,000 y pico de millones de pesos, que perfectamente lo podía asumir el gobierno, porque eso no es dinero para el gobierno. Y sí resolvió un tranque grande para la población. Bueno, pues ahí comenzaron a repetir, desde el ministro de Trabajo, o su enviado, que era el señor Eduardo Richard Aybar, la gente de la CISARRIL, la gente de las ARS, la gente del SENASA que estaban allí, los compañeros que pertenecen a las centrales sindicales que son apéndices de la Copardón, porque uno no es tonto, todos comenzaron a expectar el mismo mal. Hay que garantizar el modelo y cualquier cosa, y no hay dinero para eso. Pero acababan de subir la cápita. ¿Qué hicieron con ese dinero mediante el cual se subió la cápita recientemente? El gobierno la subió. ¿Para qué fue? ¿Para qué fue? Lo que sí sabemos es que ninguno protestó, ni nadie dice hay que garantizar la permanencia del modelo, cuando las ARS se meten en lo que va del año casi 3,000 millones de pesos, como si esa vaina fuera un negocio burdo, y no un avance de la sociedad para mitigar el sufrimiento de los más vulnerables. No. Si es para eso, sí crea problemas, pero si es para garantizarle a las ARS dinero, ahí no. Ahí todo el mundo calladito y contento. Doctor, mostrando una complicidad. Sí, doctor. Ya para ir concluyendo, vemos que ustedes comentaban que estos paros continuarán de manera ascendente. Hay un llamado a paro para el próximo jueves 10 y viernes 11, 48 horas de paro, ¿es así? Sí, 48. Esto reiterando lo que usted comentaba al principio de que se continúan atendiendo casos de emergencia y casos críticos. No, siempre, nunca lo vamos a dejar. Los pacientes críticos y los de emergencia se van a atender siempre. Lo que no vamos a recibir, a nivel privado no se va a recibir ningún seguro. Si el paciente quiere pagar su consulta, pues la paga. Pero no le vamos a recibir seguro a nadie. Y a nivel público no vamos a recibir pacientes, salvo que no esté de emergencia, que no sea un paciente de emergencia o que esté en condiciones críticas. Bueno, doctor. Zenén, agradeciéndote que haya dedicado parte de tu valioso tiempo para poder conversar con la cátedra médica y el público que nos sigue. Gracias siempre, ya lo saben. Y además tenemos la primicia de que el martes va a haber una rueda de prensa donde se va a ver el gran apoyo que tiene este movimiento de parte de la población. Ojalá que se llegue a un acuerdo para que podamos tener un sistema de salud que beneficie a los dominicanos y que ustedes también puedan tener acceso a esos, ni siquiera beneficios, a las oportunidades, lo que les corresponde como médicos, doctor. Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un breve contacto y al regreso continuamos con más de la Cátedra Médica.